que nos grabe para ir directamente con él. Quiero saludar con muchísimo gusto al periodista Carlos Domínguez, reportero de Nación 14. Bienvenido, Carlos, a Sin Censura. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, ¿cómo estás? Pues anonadado con los planteamientos que se hacen hoy en la conferencia de prensa mañanera. Fuiste mencionado, el audio que pusiste hace algunos días en la mañanera sobre Raimundo Ramos también fue mencionado. Nos llamó mucho la atención esto que planteaba tanto Nayeli Roldán de Animal Político como Dalila Escobar de Proceso. Hay una parte, Carlos, vamos a comentarla si te parece, en la que precisamente Dalila Escobar de Proceso, me parece, luego digo con mucho respeto para la corresponsal, defiende a Raimundo Ramos y le asegura a López Obrador que pues estaba este señor denunciando una ejecución extrajudicial. ¿Qué te parece que lo vemos y lo platicamos contigo? Claro que sí, sí lo vi hace unos momentos, Toño, la defensa que hacen estas dos personas de este charlatán, y yo lo voy a decir con todas sus palabras, como siempre lo he sostenido, este pseudo defensor de derechos humanos, este delincuente representante y operador del cártel del noreste de Nuevo Laredo. Lamentable por parte de Nayeli y de Dalila, pues ahora sí que ¿qué te puedo decir? Que son tus compañeras, ¿no? Eso es lo preocupante, son tus compañeras, las conoces, tú estás ahí en la conferencia de prensa mañanera constantemente. Vamos, ¿qué te parece? Veamos este momento de la mañanera y te tenemos muchas preguntas, hay mucho que platicar sobre esta situación. A ver, adelante, todavía pongamos este clip. Raimundo Ramos, es que él estaba denunciando en 2020, ya lo mencionaba también allá, en torno a esta situación que se da en la participación del ejército en lo que él mencionaba que era una ejecución extrajudicial de unos jóvenes o civiles que iban en una camioneta y que eran pues en realidad víctimas de un grupo sí armado tras el que fueron y que resultaron ejecutados no nada más estas personas, sino también las que eran supuestas víctimas. Lo que él mencionaba es que, bueno, pues dio voz a los familiares, habló de este tema y a partir de ahí la Secretaría de Defensa Nacional comienza a hacer esta investigación para saber cuál es. Hay que ver la veracidad. Sí, porque a este periodista, defensor de derechos humanos, aquí, un compañero, a ver si no está aquí ahorita. Exacto, preguntarle si nos trajo si se tienen pruebas precisamente, entonces... espérame, nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia. ¿Se comprobó eso? No, yo no permití pues que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es, hay escuchas por todos lados, no tiene que ver con nosotros. Sí, ¿cómo se adquirió también ese audio? Yo te pregunto a ti, Carlos, ¿se comprobó este audio? Lo mismo que pregunta ahí Dalila Escobar en la conferencia de prensa mañana, honestamente lo digo, con mucho respeto para Dalila, para los compañeros corresponsales, pero lo que a mí me parece una defensa a Raimundo Ramos, ¿se comprueba este audio que tienes tú, Carlos? No solo se comprueba, Toño, forma parte de un grupo de videos, de evidencias, si es cierto, obtenidas de forma extrajudicial por miembros al interior de las Fuerzas Armadas, fuentes que me han ayudado mucho a ir descubriendo quién es este delincuente, porque hay que decirlo con todas sus palabras, aunque desgraciadamente todavía no haya sido juzgado por un juez, que ojalá pronto lo sea. Raimundo Ramos es un delincuente, Toño. Para eso le acabo de mandar hace un momento a tu producción otro video, porque hoy vimos que la defensa de este pseudodefensor se basa estrictamente en un periodo de tiempo del 2020 a la fecha, y no, es mucho antes. Hay otro video de otro ex jefe de plaza del cártel del noreste de Nuevo Laredo, que dice exactamente, o sea, que habla de cómo funciona Raimundo Ramos en la organización criminal, y este sujeto fue detenido en el 2015, o sea, 5 años antes del surgimiento de este audio, con quien lo sucedió luego
en el liderazgo de la Plaza de Nuevo Laredo del Cártel del Noreste, Toño. Y así te puedo ir sacando más y más y más. Este tipo tiene al menos una década operando en favor del Cártel del Noreste ya abiertamente, porque nunca ha defendido una víctima legítima de una violación a los derechos humanos por parte del gobierno y mucho menos por parte de un grupo criminal. Todas sus víctimas giran alrededor de presuntos sicarios abatidos en enfrentamientos por las Fuerzas Armadas, ya sea Ejército, Marina, en su momento Policía Federal y ahora Guardia Nacional, Toño. Y fíjate, en estos momentos está preparando nuestra producción, como bien mencionas, Carlos, este video con el que quieres exhibir a este personaje. Pero ¿qué te parece que en lo que nos lo plantean, nos das un perfil de lo que tú opinas, de lo que tú has encontrado sobre este personaje, que a mí, insisto, no entendería cuál es la razón por la cual tenemos a dos medios de comunicación muy cuestionables en estos momentos, llamados Animal Político y Proceso, defendiéndolo. Por supuesto que si esta persona se detenta como periodista, tendrían todos los medios que defenderlo, todos nosotros como periodistas defenderlo, y por supuesto artículo 19, pero este es un caso muy específico que incluso se lleva a la conferencia de prensa mañanera, que se utiliza para cuestiones, si me permites decirlo así, Carlos, políticas. ¿Nos puedes dar un perfil sobre este personaje, Raimundo Ramos, disculpe usted, Raimundo Ramos, para que conozcamos un poco más al respecto? Claro que sí, mira, primero que nada, decirte que los que somos de Nuevo Laredo sabemos a qué se dedica cada uno de los Nuevo Laredos. Acá es una ciudad de casi 500,000 de habitantes. Yo vengo de una familia donde mi padre era un periodista de hacía muchísimos años y conocía perfectamente a qué se dedicaba cada quien del medio político y social de la ciudad, y siempre me refirió a este personaje como una especie de ser humano bastante intrigante y bastante de una calidad ética y moral muy, muy baja, pues su trabajo al interior del cártel, simulando defender derechos humanos de presuntas víctimas que de víctimas no tienen nada, pues dejaban mucho que desear por parte de esta persona. En Nuevo Laredo, para darte un perfil de él, nadie se le acerca. En Nuevo Laredo, esta persona es considerada un cáncer. Tomarse una foto con esta persona es como tomarse la foto con un sicario del cártel, acercársele, tener vínculos con esta persona en Nuevo Laredo, es como tener vínculos directos con el cártel. Por eso llama mucho la atención que noticieros como Milenio, periodistas como Azucena, a Carmen Aristegui y hoy Nayeli y la corresponsal de Proceso se sumen en su defensa cuando lo que están haciendo es abrirle plataformas al Cártel del Noreste, Toño. En Nuevo Laredo todos sabemos a qué se dedica cada quien de Nuevo Laredo, aunque sea una ciudad muy grande, te lo vuelvo a repetir. Por eso, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ni la Comisión de Víctimas, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, ni la Comisión de Víctimas de Tamaulipas, ni otros defensores de Tamaulipas o de México le hacen caso, porque conocen muy bien a qué se dedica este delincuente. Y por eso también periodistas locales de Nuevo Laredo jamás lo han defendido. Pregúntenle a los periodistas de Nuevo Laredo, a los verdaderos activistas de Tamaulipas. Si no quieren decirlo en público, adelante, está bien. Hay una vida y una familia que proteger. Pero pregúntenle a los tamaulipecos quién es Raimundo Ramos, ya sea por llamada, por teléfono, fuera de cámaras, y les van a decir quién es este delincuente. Es un operador del Cártel del Noreste que no defiende víctimas, defiende delincuentes abatidos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, delincuentes que forman parte de las filas del Cártel del Noreste, un cártel sanguinario que diariamente asesina mexicanos inocentes también. Eso es Raimundo Ramos, Toño. Carlos, vamos a enlazarnos en unos momentos más con Vicente Serrano, pero para darle la bienvenida a esta plática junto contigo, Carlos Domínguez, una plática muy importante ante el caso de Raimundo Ramos, nos compartes tú este audio en el que tú lo datas desde 2015, y en el que dices: con esto se exhibe la personalidad
de ese personaje, de Raimundo Ramos. Vamos a escuchar este audio y lo platicamos ya contigo, con Vicente, en unos momentos más. Claro, se llama de Ramiro Pérez Moreno, alias El Rama, quien fuera hasta 2015 jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, detenido en 2015, compadre, por elementos de la Marina. Adelante. Raimundo Ramos y cómo opera dentro del cártel. Escuchémoslo. Criminal confiesa que se dedica el pseudo defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos. Sí. ¿Cuánto le pagas? $5,000. ¿Cada cuánto? Cada 15 días o 20 días. ¿Para qué? Para que él abogue por la gente. ¿De qué forma? De que no lo golpeen, de que los metan. ¿Qué otras actividades tiene Raimundo Ramos? Hacer las manifestaciones. ¿Qué más? Hacer manifestaciones y abogar para que no maten a la raza. Raimundo Ramos consume cocaína. Sí. ¿Qué más? Alcohol. ¿Le gustan las mujeres? Sí. ¿De qué edad? Jóvenes, 25 a 30 años. ¿El edificio de Raimundo mete a tu gente también? Pues, se mete la gente ahí para esconderse. Sí. Y ahí los protege. No, él nunca está ahí. Cuando está ahí, él se sale cuando ellos llegan. Sí. Pero no deja entrar a nadie. No, él se va. El Vale se escondió ahí. Vale, ahí se escondía. Era amigo de Raimundo el Vale. Sí. El día que murió salió de ahí. Bueno, pues ahí lo tiene usted y quiero con esto darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo titular de este espacio, Vicente Serrano, que se una a esta conversación contigo, Carlos Domínguez, periodista, reportero de Nación 14. Vicente, bienvenido, te mandamos un abrazo, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Saludo a Carlos Domínguez. Carlos, pues toda nuestra preocupación, porque mi idea es que esto que hacen colegas de medios como Animal Político, Aristegui, Proceso, puede ponerte en riesgo. En algún momento dijimos que en la conferencia de prensa en la que participó Raimundo Ramos y Leopoldo Maldonado, presidente o director de Artículo 19 para México, también te ponía en riesgo. Bueno, hoy el presidente hace referencia a tu denuncia que hiciste hace unos días, creo que fue la semana pasada, ahí en la mañanera. De hecho, el propio presidente te pregunta si te están cuidando. ¿Cómo entiendes esto, Carlos? Me llama mucho la atención que es pública esta denuncia sobre los presuntos vínculos de Raimundo Ramos y que los periodistas no lo tomen en cuenta porque es más jugoso, así lo entiendo, así lo consigno, es más jugoso golpear al presidente, ¿no? Es correcto, Vicente, lo que tú estás viendo ahorita es que se emparejan dos intereses. El interés de Raimundo Ramos por actuar en contra de las Fuerzas Armadas y que tiene que hacerlo también en contra de una administración, de un gobierno, con medios de comunicación que quieren realmente lo mismo, golpear al presidente López Obrador y a su administración, y pues lo hacen ahora en conjunto, suman fuerzas, y eso también es bastante lamentable. Es lamentable porque estamos hablando de plataformas nacionales, medios de comunicación nacionales fuertes, importantes, que le están abriendo espacios, lamentablemente, a un cártel del crimen organizado, pues como ningún otro medio en su momento lo ha hecho, ¿no? ¿Temes? Pues sí, un poco. Créeme que después de todo lo que he pasado, lo que ha pasado en mi familia, con el asesinato de mi padre por parte precisamente de delincuentes vinculados al cártel del Noreste, me gustaría hacer un paréntesis también, Vicente. Raimundo Ramos actuó como el defensor oficial mediático de los asesinos de mi padre también, vinculados al cártel del Noreste. Por eso es que yo empiezo a rascarle más y más y más a este delincuente hasta que encuentro que forma parte de la estructura mediática del cártel del Noreste, que encontró
en la Comisión de Derechos Humanos, ¿quién los defienda? Tal como lo relata el Ramas, detenido en 2015, del video que acaban de poner hace un momento. Si me permites, Carlos Toño, ¿qué te parece si rescatamos la denuncia que hace Carlos Domínguez, a quien le agradecemos la confianza para enlazarse con nosotros, la denuncia que hace el miércoles pasado? Recuerdo que fue la semana pasada porque Carlos hace la denuncia un día después que su servidor. Yo fui el martes, nos tocó que nos diera la palabra el presidente. Un día después puse atención a esta denuncia. El presidente hoy hace referencia, por lo menos en 2 ocasiones, a tu denuncia, Carlos. De hecho, pregunta si estás presente en Palacio Nacional, y esto fue lo que ocurrió el miércoles pasado. Yo por eso digo que hay que tener cuidado con estos temas, porque ponemos en riesgo, o se pone en riesgo con manejar intereses vestidos o disfrazados de periodismo. Ponemos en riesgo a compañeros, a colegas como Carlos Domínguez. Vamos a ver y escuchar lo que ocurrió el miércoles pasado en la mañanera. Hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presidente. Lamentables, pues un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo. Pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, 5 jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena, y en este contexto entra, como siempre, generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos, siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas. Así se encuentra un arsenal junto a ellos, ¿no? Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder. Me gustaría, nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite, ponerle la llamada que puede dejar claro bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos. Incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neoboladenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso el cártel del Noreste, presidente. Entonces, a ver, sí. Nada más que adelante. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. Sí, digo. ¿Qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Raimundo Ramos. Soy yo, viejo borrado. Ya no me contesta, ¿qué está pasando? Pues es que está cortado mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron unos de PGR. Sí, me acaban de hablar. ¿Qué pedo con eso?
como hay una denuncia ahí en la PCR, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, es una inspección. Sí. Pero yo no quiero hablar privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame qué onda, qué pasó, qué. No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PCR. Bueno, porque llegaron y aquí pues ahí pues estaba, pues no me dice nada ni nada, pues hay cuenta que llegaron y ahí adentro pues estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a ver, pues había raza con fierro, ¿verdad? Pues igual si quedan el palo decía mala. Me imagino que esos de PCR son de aquí mismo, son de los locales de aquí. Así, un licenciado que un tal Telle. Sí. Bueno, bueno. Y aquí podemos retomarlo, Carlos, Toño, amigos, porque esta denuncia que hace Carlos Domínguez, muy fuerte, de hecho, yo se lo he comentado en cortito, fue durísima, por eso el presidente le pregunta si tiene protección. Me imagino que se refiere a protección del sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Este audio que presentas vincularía a Raimundo Ramos, este presunto defensor de derechos humanos de Tamaulipas, con el crimen organizado. ¿Cómo escuchaste al presidente? Para mí, Carlos, le faltan datos al presidente. Esta es responsabilidad de quienes deben de informar al presidente para que tenga todos los pelos de la burra en la mano, salvo que tú digas otra cosa. Yo quiero decir que contactos que tengo cercanos al círculo de inteligencia militar me escribieron precisamente en esos momentos de la mañanera. Yo no sé por qué la defensa, o sea, la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, no dan a conocer la investigación que tienen sobre Ramos, en donde se comprueba que es algo así como un vocero del narco. Así le darían menos problemas al presidente al darle respuesta a animal político y le quitaría las armas a los medios corporativos que buscan golpetearlo. Hace unos días ya te había escrito de 2 investigaciones que se hicieron en su momento y que resultaron con fuertes nexos a la delincuencia organizada. ¿Será que el presidente, yo pregunto, sabe de las actividades, pero no dice gran cosa para no entorpecer la investigación? ¿Será que hay un objetivo importante, muy importante? No lo sé, pero creo que al presidente deben de informarle de todos los detalles, desde la Secretaría de la Defensa, desde la Secretaría de Marina, el propio Odomaro, encargado de la inteligencia del gobierno federal. Sigo escuchando tus comentarios, Carlos. Sí, Vicente, seguramente al presidente le hacen falta datos en este caso, porque lo ha dejado prácticamente operar todo lo que va de su sexenio, y parece ser que va a cumplir el sexenio formando parte de esta estructura mediática de defensa del cártel del noreste, a no ser que uno se arme de valor y le vaya llevando poco a poco, en medida de lo que le es posible, la información que le vaya intrigando de alguna forma al presidente para que pida que en algún momento en su escritorio se encuentre la información que le revele en realidad quién es este pseudodefensor de derechos humanos, que hoy ya aliado a los medios enemigos de la 4T y del presidente López Obrador, pues ya se avientan este tipo de nados sincronizados para acreditar los descréditos a las Fuerzas Armadas y de paso, pues, atacar a su gobierno y a él personalmente, Vicente. Me llama mucho la atención que haya reaparecido también Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, en medio de esta controversia. Creo que tenemos un video que circula en redes sociales. A ver, vamos a ver si este es Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Amigas y amigos, los hechos acontecidos en Tamaulipas denotan la grave situación de inseguridad que vive el Estado. Nosotros como gobierno dejamos los mejores resultados en materia de seguridad y se enfrentó con determinación y firmeza a la delincuencia. Se invirtió en infraestructura de seguridad
y combatimos al crimen con mano firme. Nunca hubo tregua contra los violentos. Los avances están ahí. Pasamos de estar entre los 3 estados con mayor incidencia delictiva a estar entre los 6 estados más seguros de México, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal. Los recientes acontecimientos criminales sucedidos en Matamoros no son producto de la casualidad, son producto de la complicidad de aquellos que hoy gobiernan Tamaulipas y que en aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con la delincuencia. Y que quede muy claro, no se puede combatir al crimen organizado siendo parte de él. Hoy en día, hacerse de todos los instrumentos legales necesarios por parte de un gobierno para enfrentar al crimen organizado y así garantizar la seguridad de las familias en México. Esta no es una opción, es una obligación. ¿Y gobierno? Este cumplió de forma eficaz dando buenos resultados en materia de seguridad. Estoy convencido que con voluntad política, convicción y firmeza se puede restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Ya lo hicimos en Tamaulipas, lo haremos en México. Pues suena que este personaje sí se ha creído eso de que es material presidenciable. Ya lo hicimos en Tamaulipas, lo vamos a hacer en México. Me suena a campaña rumbo al 2024. Pero más allá de eso, yo pregunto, Cabeza de Vaca, ¿sabía o no de este personaje Raimundo Ramos? Déjame leer algunos de los mensajes que me envía este contacto al que hago referencia continuamente en el círculo de la inteligencia militar, mi querido Carlos, para escuchar tu opinión. Dice: Ramos Padilla es el contacto del narco con los medios de comunicación, es su cara visible. En 2 ocasiones, una en el calderonismo y otra en el peñanietismo, el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Marina dieron seguimiento de las actividades de Raimundo Ramos y se demostró su cercanía con el narcotráfico. Había llamadas telefónicas, citas en restaurantes, chats de WhatsApp, fotografías de sus reuniones con los capos. Todo estaba documentado y de ello tenían conocimiento los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por eso pregunto si Cabeza de Vaca se hace buey. Entendió el que entendió. Carlos, te escucho para cerrar tal vez en esta ocasión y pedirte por favor que te cuides y si es necesario que te incluyan en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por la preocupación que mostró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Carlos. Bueno, respondiendo a eso, Vicente, estamos en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Desgraciadamente también este delincuente lo está. Tiene más de 10 años incluso en el mecanismo, creo que 12 años lucrando ahí con el chaleco de los derechos humanos. Pero bueno, respondiendo a lo otro, de si Cabeza de Vaca sabía, te respondo, Vicente, nada más diciéndote que todos en Tamaulipas sabemos quién es Raimundo Ramos y a qué se dedica. Por eso nadie se le acerca, por eso vas a ver muy pocas fotos de personajes de la vida pública y propios reporteros. Y si no me equivoco, ningún defensor legítimo de derechos humanos con él. No existen. Saben muy bien todos a qué se dedican en Tamaulipas y en este caso Raimundo Ramos, por tratarse de un caso vinculado a la delincuencia organizada, por supuesto que Cabeza de Vaca tuvo que saber, por supuesto que todo su gobierno tuvo que saber quién es, y por supuesto que sabía Cabeza de Vaca, que si no actuó, si no hizo nada, pues habría que preguntárselo directamente a él, que hoy anda como carroñero político aprovechándose del río revuelto, del problema que hay en la ciudad, en Matamoros, principalmente por el tema de los ciudadanos norteamericanos secuestrados y 2 lamentablemente asesinados, y también lo de Nuevo Laredo con estos presuntas víctimas. Yo digo presuntas víctimas porque ahí también hay muchísimo material en las redes sociales que nos explican perfectamente quiénes son. Bueno, con decírtelo, el propio cártel subió sus epitafios a las redes sociales.
las condolencias a sus familias y pues las lamentaciones oficiales del cártel hacia la caída de sus elementos, mientras Raimundo Ramos los quiere calificar de inocentes víctimas que no son. El propio cártel los acredita como parte de sus filas. Pero bueno, esa es la información, esos son los datos que Aristegui, que López Dóriga, que Azucena, que Nayeli hoy, que el proceso, pues, si ven, se hacen como que la Virgen les habla, mi querido Vicente, mi querido Toño. Para cerrar, Toño, ¿algo más? Pues simplemente el agradecimiento de que puedas estar aquí, Carlos, planteándonos esta verdad con justicia, en un tema que incluso ha llevado el New York Times, en un tema en el que el mismo New York Times ha puesto a este personaje en otro tipo de términos y que pues esperamos se pueda dar mejor claridad desde aquí, desde los medios independientes. Tú perteneces a un medio independiente y te agradecemos que no solamente busques la verdad con justicia, no solamente busques la justicia en el caso del asesinato de tu padre, Carlos Domínguez Rodríguez, sino que también estés buscando llevar esa verdad a todos de una manera independiente, querido Carlos. Muchas gracias, Toño. Y en la lucha estamos porque no podemos permitir que si las autoridades no hacen nada, los medios independientes nos quedemos callados ante la operación pública de la delincuencia organizada, ahora desde la profundidad de una causa que son los derechos humanos. Eso es asqueroso. Carlos, te lo he dicho y creo que no tendría por qué no decírtelo aquí. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo contigo, cabrón. Pero lo que has hecho tiene gran valía, tan es así que lo ha reconocido el propio presidente. Y lo mismo que te he dicho, yo siempre respeto tu lucha para que se esclarezca y se haga justicia en el caso del asesinato de tu papá. Y te vuelvo a que te cuides. Aquí estamos siempre al pendiente de lo que hacemos. Y bueno, pues cerremos invitando a la gente para que te siga precisamente en Twitter, para que esté al pendiente de tu chamba. Sí, ahí estamos en Twitter, C_Domínguez_R, en Nación 14, ese es el medio que tengo la fortuna de dirigir ahí humildemente, que nos ha abierto las puertas de la conferencia para llevar este tipo de temas del que estamos hablando hoy. También Nación 14, Nación_14 en Twitter. Pues ahí estamos, Vicente, trabajando, echándole ganas todos los días, cubriendo la fuente de la presidencia de la República, la grilla, la política, lo viral y haciendo, repito, este tipo de denuncias importantes, contribuyendo a la sociedad mexicana y a mi querido Tamaulipas y mi querido Nuevo Laredo. Eso. Te mando un abrazo, Carlos. Cuídate mucho. Carlos Domínguez, de Nación 14, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido Toño, pues son temas muy delicados. Espero que la audiencia entienda que muchas veces hay cosas que se tienen que tomar con pincitas, sobre todo porque ya está muy politizado, contaminado el ambiente de este Raimundo Ramos, que denuncia que lo espiaron desde el ejército. Yo tengo datos de que en realidad estaban espiando al miembro de la delincuencia organizada con la que platicaba él y terminó siendo escuchado. Pero bueno, la situación aquí es que ya se metieron artículo 19, ya se metió Aristegui, ya se metió Animal Político, ya se metió la revista Proceso y aquí es donde se complica la cosa. Ya se metió el New York Times a pintar a este personaje y tienen todo el derecho, ¿no? Pero solamente como un defensor de derechos humanos. Han hecho caso omiso, han dejado de lado las denuncias que existen y que usted encontraría en las redes sociales sobre Raimundo Ramos. Yo no conozco al personaje, pero sí me parece, por decirlo menos, irresponsable de Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, de haber hecho incluso una conferencia de prensa en la que parece avalar la labor de Raimundo Ramos y ojalá que se esclarezca esta situación, mi querido Tony. Sí, la verdad, Vicente, es que nos llama mucho la atención porque este tema, esta situación en específico,
fue suficiente como para que, como ya lo mencionaste, saliera en el New York Times y en otros medios internacionales. Sea parte de las noticias más importantes de Animal Político, de Proceso y de otros medios de comunicación corporativos. Y que llevara a su reportera estrella, la reportera estrella de Animal Político, a la mañanera, a un cabildeo, no le puedo llamar de otra cosa, y le ofrezco disculpas a Nayeli, a la compañera, la corresponsal Nayeli Roldán, pero lo que ocurrió en la conferencia de prensa mañanera fue un cabildeo impresionante, fue una intervención de casi una hora de una reportera en la que hubo intercambio con el presidente, no con cuestionamientos, sino con reproches, con tratar de embarrar este caso directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo tanto, aunado a la campaña que existe en contra del presidente López Obrador en estos momentos y que es clara en todos los medios de comunicación corporativos. El presidente incluso los exhibe. Hoy en la mañanera, una y otra vez, da cuenta de esta pues actitud pésima de Animal Político, un medio que tú mismo, que Quién Sin Censura, tú y yo, y mediante una investigación con todo el rigor periodístico hemos denunciado por la serie de injusticias en las que han incurrido con la bandera del periodismo independiente. Hace 3 años, como tú bien lo recordarás, y lo recuerda el público consentidor de Sin Censura, exhibimos cómo ese medio no le pertenece ni siquiera a este personaje de nombre Daniel Moreno, no le pertenece a un colectivo de periodistas, le pertenece a un personaje muy oscuro relacionado precisamente a ese llamado Grupo Hidalgo del PRI, que tiene todavía mucho poder y mucho que decir entre las filas del partido tricolor, Vicente. ¿Ya rescataste, Toño, esa investigación? Ya la tenemos lista, la tenemos en estos momentos lista por si ese momento también de que la podamos comentar aquí en Sin Censura. ¿Quieres que la rescatemos? Hace 3 años nosotros ya tenemos años denunciando esta simulación de Animal Político de ser independientes cuando tienen ligas a los personajes de alto calibre hidalguenses, priistas. Creo que es importante, Toño. Vamos a rescatar esto que publicamos ya desde hace 3 años aquí en Sin Censura. En los medios de comunicación también debe buscarse una separación del poder político del poder mediático. ¿Será que hay personajes políticos de esos odiados, señalados por el mexicano de a pie, con la mano metida en salas de redacción, en donde se toman las decisiones de lo que se publica o no, de a quién se golpea o no? Pregunto. A nosotros nos importa, porque somos medios alternativos, independientes, digitales. Déjeme exponerle el caso. El sitio Animal Político es juez y parte de la valoración de los contenidos que son publicados en Facebook en México. Aprueba o desaprueba los contenidos del resto de los medios digitales con el atenuante adicional de que pertenece a un empresario cuya familia ha estado ligada por décadas a políticos priistas en Hidalgo. Desde hace tiempo hemos denunciado que somos blanco de una campaña en México y sobre todo a través de Facebook, desde aquella campaña política rumbo a las elecciones a gobernador en el Estado de México que terminó ganando Alfredo del Mazo. Nos limitaron nuestro tráfico y terminamos sufriendo a través de Facebook una limitación definitiva que nos lleva a no recibir un solo centavo de monetización en la plataforma. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Por qué ocurre? ¿Quién sabe? Pero lo que estoy a punto de revelarle creo que es importante para muchos. Usted debe de saberlo. Dice Facebook que en algunos países trabajan con verificadores de datos externos que están certificados por la organización no partidaria internacional Fact Checking Network y que le ayudan a identificar y revisar las noticias falsas. Eso es lo que dice Facebook. Lo que quizás no sepa Facebook es quiénes son los propietarios de Animal Político, que forma parte de Grupo Editorial Criterio, también integrado por el sitio regional Criterio Hidalgo y Newsweek en español. Al poder validar qué contenidos son dignos o no de publicarse en Facebook, Animal Político incurre en un probable conflicto de interés de competencia que le permitiría condicionar la publicación de contenidos y o amplificación de sus competidores.
Dicha verificación se sustenta en el protocolo de Facebook denominado verificación de datos en Facebook, que deben saber los editores, que dice, por ejemplo, lo siguiente: se reduce la distribución del contenido si se considera sospechoso. En este caso, para Animal Político o la agencia francesa AFP, los dos verificadores de Facebook en México. Aparece más abajo en la sección de noticias y está acompañado de artículos relacionados de los verificadores de datos. Si las personas tratan de compartir el contenido, reciben una notificación con información adicional. También reciben una notificación si un verificador de datos evalúa el contenido después de que ya lo hayan compartido. Así lo dice la red social. En pocas palabras, el sitio puede fichar a cualquier sitio o fanpage del país y bloquear su capacidad de estar al alcance de la audiencia e incluso generar ingresos derivados de esa interacción. Animal Político, fundado y dirigido por el periodista Daniel Moreno, pertenece al empresario Gerardo Márquez Camacho. Primero, hay que acotar que Daniel Moreno trabajó en el diario Reforma, así como lo hizo Luis de Uriarte, quien fuera director digital de ese mismo periódico, y ahora se desempeña, tras un paso breve como director de comunicaciones de Uber, como news partner para Latinoamérica Norte de Facebook. Coincidentemente, Animal Político ha lanzado una estrategia de suscripciones a través de Facebook. Del empresario Márquez Camacho, hay que decir que es nieto de Berardo Vázquez Guzmán, empresario originario de Guanajuato, pero asentado en Pachuca, Hidalgo, quien sustentó su riqueza primero en la Zapatería La Nacional y después en la empresa Tenerías Pachuca, Tempac, dedicada a la fabricación de calzado industrial. Cimentó su crecimiento empresarial al ser proveedor principal de la compañía minera Real del Monte y Pachuca. Tras la muerte de don Everardo, Guillermo Márquez Ramírez, el padre del dueño de Animal Político, consolidó el llamado Grupo Industrial Pachuca, integrado por Tempac, Calzado Gigante e Internacional de Calzado Tempac. Amplió sus horizontes al sector inmobiliario, edificando un centro comercial en lo que entonces era conocido como el Ejido Venta Prieta. Los vínculos políticos del Grupo Industrial Pachuca iniciaron cuando Márquez Ramírez se desempeñó como tesorero de gobierno de Hidalgo bajo la administración de Guillermo Rosell de la Lama de 1981 a 1987, y así lo escribió, así lo asentó en su columna Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Se acuerda de Plaza Pública, no? Esto lo escribió el 5 de febrero de 2002. Años después, cercano ya al entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, entre 1999 y 2005, fue uno de los beneficiarios del desarrollo Zona Plateada, de amplio valor residencial en Pachuca, hay que decirlo. Gerardo Márquez Camacho, antes de incursionar en la industria de los medios digitales, participó en los negocios de la familia, particularmente en Tempac, y se vio inmerso en un diferendo judicial con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ahora presidente se desempeñaba como jefe de gobierno. El Grupo Industrial Pachuca ha sido acusado de fraude en varias ocasiones por su cliente, el gobierno del Distrito Federal que encabezaba López Obrador, a quienes abastecían, por ejemplo, de botas industriales, 10,000 pares para la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente. Antes de llegar a la suspensión de relaciones, el sindicato de gobierno capitalino fijaba las especificaciones técnicas del vestuario y el calzado que se entregaba, por su intermediación también a los trabajadores. Y en una suerte de retrato hablado, tales características en el caso de botas y zapatos correspondían a las presentadas por el Grupo Industrial Pachuca, señalaba el grande Granados Chapa en la misma columna. Y el periodista, quien se nos adelantó el 16 de octubre de 2011, fue más allá al señalar que en un incumplimiento rutinario, el proveedor solía entregar con demora los pedidos fincados y no respetaba las especificaciones de la licitación y los contratos correspondientes. En otra licitación, en que el Grupo Márquez no tuvo el contrato, sino el Grupo Industrial Bismar, sin embargo, lo dio a maquilar a la empresa pachuqueña, que cobró 164 pesos por cada par, vendido, sin embargo, al gobierno capitalino en 260 pesos. Si el dueño de Animal Político tiene estos antecedentes, no sorprende que el medio no tenga reparos en ser juez y parte en Facebook, con lo que tiene a la mano las herramientas para limitar a sus competidores. Pero la familia Márquez, que rescató Animal Político de la bancarrota, tiene más implicaciones políticas y empresariales en Hidalgo que impactan en el ejercicio público y periodístico. Alejandro Márquez Camacho, hermano del dueño del sitio que ahora ofrece a su audiencia un modelo de suscripciones en Facebook y web, es cercano a David Penchina, exfuncionario del gabinete del exgobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong y exsecretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Penchina, usted seguramente lo va a recordar en una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador,
porque así lo exhibió, fue titular del Infonavit durante el gobierno de Peña y es el personaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ganaba más de 700,000 pesos al mes cuando estaba en el cargo. Bajo el cobijo de la gestión de Penchina en el Infonavit, Márquez Camacho se habría visto beneficiado en Hidalgo para la asignación de construcción de viviendas de interés social a través de las empresas Inmobiliaria Seucram, Constructora Villas del Álamo y Constructora Casas Va. Entre los fraccionamientos que los Márquez habrían construido en Pachuca se encuentran los conocidos como Santa Matilde, San Fernando, Lomas del Álamo, Privadas del Álamo, Privadas La Hacienda o Privadas San Cristóbal, que suman unas 10,000 viviendas, según información que tenemos disponible. Animal Político ha hecho público en los últimos meses, en posteos y redes sociales, su vínculo con Criterio Hidalgo y Newsweek en español. Pasó de solicitar recursos a través de la plataforma fondeadora a invitar a su audiencia a incorporarse a un modelo de suscripciones digitales en Facebook y digital. También puso precio a sus contenidos, como tal vez no lo hacemos algunos medios independientes y alternativos. Ponerle precio a los contenidos. 63,000 pesos por una nota patrocinada, 105,000 pesos por un contenido original, y no especifica a qué se refiere, 190,000 pesos por una infografía y 457,000 pesos por un video. El éxito de esos contenidos podría estar garantizado al ser verificadores y socios de Facebook, al ser jueces de los algoritmos de la red social. Pero el posicionamiento de marca del sitio fundado por Daniel Moreno podría cuestionársele, dado que al ser propiedad de Gerardo Márquez Camacho, su crítica continua hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su silencio hacia las acciones de un personaje que gobernó el estado de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, el mismo Osorio Chong, secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, ese que quería ser también presidente de México, pero le ganó José Antonio Meade la tirada. Bueno, pues en 2017, cuando Animal Político no tenía vínculo alguno con Márquez y tenía sus oficinas en la colonia Hipódromo Condesa, ahora despachan desde las lomas de Chapultepec. Qué chulada, ellos que pueden. Varios de los posicionamientos del sitio fueron evaluados en el apartado El Sabueso, descrito por el medio como una sección en la que revisan el discurso de los políticos, atacan la desinformación y explican los temas que le generen dudas a la audiencia. Y publicaron notas variadas. Por ejemplo, Osorio Chong se lanza contra Andrés Manuel López Obrador por calificar como masacre de jóvenes el operativo en Tepic. Los migrantes ya no sufren todo tipo de delitos en México, como dice Osorio Chong. ¿En qué se parecen los huracanes a las mujeres? Esto dice Osorio Chong a propósito de una declaración del exsecretario de Gobernación de Peña. Osorio Chong niega espionaje contra periodistas en medio de protestas por ataques a la prensa. Osorio Chong prometió proteger a los derechos de los trabajadores del hogar. ¿Cumplió? Entonces se notaba crítica, incluso equilibrio. Para 2018 las cosas empezaron igual, pero después hubo un viraje. Plan anticrimen coordinado por Osorio Chong deja 96,000 homicidios, 6% más que en el sexenio pasado. Osorio Chong deja la Segov, agradeció a su equipo y dijo que falta poco para definir su futuro. Osorio Chong, Beltrones y Paredes, los nuevos coordinadores regionales de MIT. Osorio Chong será el coordinador de los senadores priistas. Monreal y Osorio Chong chocan por el tema de seguridad y la Segov. Para este 2019, la publicación de contenidos relacionados con Osorio Chong ha sido minúscula, a pesar de la herencia de inseguridad que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y de la que fue corresponsable como titular de Gobernación. Además, está primordialmente relacionada con las actividades del senador del PRI en la Cámara Alta, ¿no? Si acaso se puede considerar una crítica disfrazada por parte de Daniel Moreno, pues ahí está una publicación del 29 de mayo en Twitter en la que se mofa a su vez de una información publicada por Reforma en la que se menciona a Osorio Chong. Esto sucedió apenas días después de que el mismo diario hiciera pública una lista de periodistas beneficiados durante el sexenio de Peña Nieto con cantidades millonarias de recursos por concepto de publicidad oficial. Nosotros en Sin Censura, un servidor Vicente Serrano, nuestro corresponsal Rafa Herrera, mi buen amigo Toño Ruiz, hemos estado insistiendo en este tema de la publicidad oficial. A nosotros nos importa y por eso estamos hablando de este tema. Y déjeme contarle que Moreno, Daniel Moreno, criticaba pues esta lista. La situación es que Moreno
aparecía, si bien es cierto, con un monto mucho menor al de López Dóriga, quien, le hemos dicho aquí, por lejos se llevó el primer lugar. Fue el más apapachado por la publicidad oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo llamativo es que Moreno aparece en la lista en una empresa denominada Commercial Media Viscom SADCB, junto a Salvador García Soto, Francisco Garfias, Ana María Salazar y César Romero, como beneficiarios de 36 millones de pesos entre 2013 y 2018, también durante el sexenio, pues, de Enrique Peña Nieto. Luego de tal revelación, Moreno descalificó lo ventilado por Reforma y lanzó en Twitter una campaña denominada Yo Soy Animal, defendiendo el hecho de que el medio recibiera durante el sexenio peñista como los 7.700.000 pesos, pero sobre Commercial Media Viscom no se posicionó. Poco o nada dijo. La duda en torno a Animal Político y su posible conflicto de interés con Facebook es muy sencilla. A ver, vamos a hablar claro y sin censura. ¿Quién verifica al verificador? Creo que es básico, importante. Y sobre los personajes y negocios detrás de Animal Político y Grupo Editorial Criterio, les voy a dejar esta de tarea y creo que incluso debe de ser un tema que se aborde en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Garantiza un periodismo sin protegidos el hecho de que un grupo empresarial y político está detrás de esos medios. Vale la pena que también abordemos este tema de la separación del poder político del poder mediático. Es mucho pedir. Y en momentos en que el ciudadano de a pie percibe, huele intereses políticos detrás de mucho del golpeteo que recibe el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no sería honorable, importante que los medios dieran a conocer si hay mano política y qué tipo de empresarios están detrás de la financiación de esos medios? Solo para aclarar, sin censura. Sin censura es propiedad única y exclusiva de Vicente Serrano. Y puedo decirles, viéndoles a la cara y con toda la autoridad moral, que no tengo amigos en la política, que muy pocos amigos empresarios y que ninguno le ha entrado para fondear este espacio que nos permite hablar. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Poniéndolo en términos llanos, poniéndolo para el pueblo, usted, el que me está viendo, el que confía en un espacio independiente y alternativo como Sin Censura, merece, debería de saber quién es la mano que les da de tragar a muchos medios de comunicación. Por su atención, muchas gracias. Y yo me despido diciéndole que no confíe ni en nosotros a ojos cerrados, pero que tampoco permita que le den más de lo mismo. Quedo en espera de muchas reacciones que seguramente llegarán como cascada. Bueno, pues ahí está lo que publicamos hace, ¿cuánto, Toño? Hace como 3 años, ¿no? Aquí en Sin Censura, que es esto de exhibir a Animal Político, pues ya no como un medio independiente, sino como un medio que se dice pasar como independiente, pero que tiene muchos intereses detrás. Así es, y mira, fíjate, está desde la personalidad que tiene este personaje que fue exhibido también hoy en la mañanera por el presidente López Obrador, Daniel Moreno, es el mismo que constantemente discrimina. Mira, ya ni siquiera a nuestros compañeros youtubers como nosotros, o a los periodistas independientes como tú y como yo, discrimina a cualquier persona que lo cuestione, ¿no? Y que le plantee cualquier cosa ahí de sus pifias periodísticas, siempre lo hace menos. Y es el mismo personaje que fue captado muchas veces en las fiestas de 15 de septiembre, del grito de la independencia de Peña Nieto, ¿no? O sea, uno diría, bueno, a ver, si es cierto lo que dicen Nayeli Roldán en la mañanera, que hicieron una serie de críticas al gobierno de Peña Nieto, ¿cómo por qué su director iría a las fiestas de pompa y circunstancia que ofrecía Peña Nieto por el Día de la Independencia, ¿no? Se le ha vinculado una y otra vez a esas esferas del poder.
Vamos, su forma de actuar, la forma en la que te responde en redes sociales es típica de esas esferas del poder que constantemente discriminan, minimizan, atacan a cualquiera que no pertenezca a esa esfera del poder. Y aquí está quedando muy, muy claro. Tenemos a una reportera que va a la conferencia de prensa mañanera y se lleva al menos casi una hora en recriminaciones, en respuestas, en lugar de hacer cuestionamientos a ponle que tú, cualquier líder mundial, ¿no? Estamos hablando de cualquier político. Va y como si fuera una cabildera, lleva este caso que es muy cuestionable. Es algo que verdaderamente a mí me tiene muy, muy preocupado, puesto que en estos momentos estaríamos hablando de los medios de comunicación ya en situaciones terribles, no incurriendo solamente en el chayote, Vicente, querido público consentidor, situaciones terribles.